Evangelio de hoy. Lunes 3 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 17 al 27. Cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates. No cometas adulterio, no robes. No levantes falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: Una cosa te falta, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo, luego, ven y sígueme. Ante estas palabras, el hombre frunció el ceño. Y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos por sus palabras. Pero Jesús insistió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más y se preguntaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque para Dios todo es posible. El deseo inicial, una búsqueda sincera de eternidad. Este pasaje inicia con una escena conmovedora. Un hombre se acerca corriendo a Jesús. No camina, no espera un momento oportuno. Sino que corre, mostrando la urgencia y la sinceridad de su búsqueda. En su corazón, arde una pregunta esencial. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta inquietud trasciende cualquier necesidad material o éxito humano. Porque el alma, aun en medio de la abundancia, anhela la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Este hombre, rico y cumplidor de la ley, refleja a tantas personas religiosas que, a pesar de seguir normas y tradiciones, sienten un vacío que nada de este mundo puede llenar. Es el alma inquieta que reconoce que la verdadera felicidad no está en lo acumulado, sino en lo eterno, en lo que permanece. Aquí surge la primera gran enseñanza: el corazón humano, creado por Dios y para Dios, nunca encontrará descanso hasta que repose en él. Cumplir normas no es suficiente, el alma pide comunión y entrega. El cumplimiento de la ley no basta, el llamado a la entrega total. La respuesta de Jesús sorprende. No le ofrece un listado nuevo de mandamientos ni fórmulas mágicas. Le recuerda los mandamientos básicos, lo que ya conoce. Y el hombre, con honestidad, responde que todo eso lo ha cumplido desde joven. Es decir, no le falta religión, le falta relación. No le falta moral, le falta amor radical. Y entonces, ocurre algo profundamente bello: Jesús lo miró con amor. Esa mirada lo abarca todo, comprende su historia, sus esfuerzos, sus logros y sus vacíos ocultos. No es una mirada de juicio ni de condena, sino una mirada de ternura que lo invita a dar un paso más allá de la seguridad de la ley y entrar en la aventura de la fe. Es el llamado a soltar las seguridades de la riqueza y abrazar el riesgo del seguimiento radical. Jesús no le pide algo simbólico, sino real. Vender lo que tiene,
despojarse de todo y seguirlo. No se trata de pobreza por pobreza, sino de libertad para el amor. El apego a las riquezas, la gran trampa del corazón. El rostro del joven cambia. De la alegría inicial pasa a la tristeza. Porque sus muchas posesiones son un peso que lo retiene. Su riqueza no es solo material, es su identidad, su seguridad, su refugio. Desprenderse de sus bienes es, en el fondo, desprenderse de sí mismo. Y aquí está la raíz del problema. Cuando el corazón se aferra a lo material, se cierra a lo espiritual. Las riquezas no son malas en sí mismas, pero se vuelven un ídolo cuando ocupan el centro de la existencia. En lugar de ser medios para el bien, se convierten en cadenas que atan el alma. Este pasaje es un espejo para cada uno de nosotros. Porque todos tenemos apegos, riquezas visibles o invisibles, que nos impiden entregarnos plenamente. No es solo el dinero, es el prestigio, el control, el orgullo, la comodidad, el miedo a perder. Cada apego es un muro que nos separa del reino. La mirada de Jesús, amor que no fuerza, sino que llama. Es conmovedor notar que Jesús no persigue al joven. Cuando se marcha, no negocia con él ni baja las exigencias. Lo deja ir, respetando su libertad, pero sin dejar de amarlo. Este es el modo de actuar de Dios. Nos invita con amor, pero nunca nos obliga. Nos ofrece el camino de la libertad, aunque a veces esa libertad duela. El joven rico representa a todos aquellos que desean a Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio del desprendimiento interior. Quieren la vida eterna, pero sin soltar la vida temporal. Anhelan el reino, pero sin perder el trono personal. Y así, se marchan tristes, porque el corazón humano fue creado para el infinito, y nada menos puede saciarlo. El reino de Dios y la imposibilidad humana. Ante el asombro de los discípulos, Jesús proclama una verdad radical. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. No es solo una hipérbole, es una radiografía espiritual. El corazón apegado es incapaz de entrar en el reino. Porque el reino es don, no conquista. Es gracia, no mérito, es regalo, no salario. Pero al final, Jesús ofrece la clave liberadora. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Aquí está la esperanza, no es la fuerza humana la que logra el desapego, sino la gracia divina la que lo hace posible. Solo un corazón tocado por Dios es capaz de soltar. Porque descubre que al soltar lo efímero recibe lo eterno. Llamados al desprendimiento radical. Este evangelio no es solo para los ricos de bienes materiales. Es para todos los que, de algún modo, somos ricos de seguridades, de planes propios, de apegos ocultos. Cada uno debe preguntarse: ¿qué es lo que no estoy dispuesto a soltar por seguir a Jesús? Porque ese es mi verdadero tesoro. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Jesús no llama solo a la pobreza exterior. Llama a la pobreza interior, que es la libertad del corazón. Pobre es aquel que no tiene nada que defender, que lo ha entregado todo porque ha encontrado el tesoro escondido. Ese es el reino, el descubrimiento de que Dios es suficiente. El rostro de la tristeza, la renuncia que no se logra hacer. El joven rico se convierte en un icono de todos los que han estado frente a la gran invitación de Jesús, pero no han sido capaces de dar el paso definitivo.
Su marcha triste es el símbolo de un corazón que desea lo eterno, pero se aferra a lo temporal. Su gesto es el retrato de quien ha sentido la sed de infinito, pero prefiere quedarse con las migajas de lo finito. Y esa tristeza es la consecuencia inevitable. El alma fue creada para Dios. Y nada menos que Dios puede colmarla. Esa tristeza sigue presente en muchos cristianos que desean seguir a Cristo, pero lo quieren seguir sin renunciar, sin perder, sin arriesgar. Es la tristeza de un cristianismo tibio, calculador, que quiere la eternidad sin el desprendimiento, el reino sin la cruz, la vida plena sin el sacrificio. Y esa mezcla imposible solo conduce a una existencia amarga, porque el alma sabe que fue creada para volar, pero las cadenas de los apegos le impiden alzar vuelo. El gran obstáculo espiritual, la autosuficiencia camuflada en la riqueza. El apego a las riquezas no es simplemente el deseo de conservar bienes. Es la ilusión de que esos bienes nos definen, nos protegen, nos garantizan estabilidad y seguridad. Por eso, Jesús denuncia no solo la riqueza material, sino la actitud interior de quien confía más en sus posesiones, logros o méritos que en la providencia divina. Este joven rico no era necesariamente avaro o egoísta. El problema más profundo es que su identidad, su sentido de valor, estaba ligado a lo que tenía. Y así, como tantos, su identidad estaba en peligro si perdía sus posesiones. Aquí radica la trampa espiritual más sutil. Creer que soy lo que poseo, lo que logro o lo que otros admiran de mí. Jesús no quiere quitarle al joven sus bienes. Quiere liberarlo de su falsa identidad, para que pueda descubrir que su verdadero tesoro es ser hijo amado de Dios. El seguimiento radical, soltar para volar. La invitación de Jesús a venderlo todo. Y seguirlo no es una simple propuesta de pobreza externa, sino un llamado a la libertad interior. Despojarse de lo externo es solo un signo de algo más profundo. El despojo interior de todo aquello que impide pertenecer completamente a Dios. La riqueza exterior es solo un espejo de las muchas riquezas interiores a las que nos aferramos. Orgullo, prestigio, control, comodidad, autoimagen. Seguir a Jesús es un viaje de vaciamiento. Un proceso en el que poco a poco vamos soltando las falsas seguridades, los ídolos invisibles, las autojustificaciones y los escudos con los que intentamos protegernos. Solo cuando las manos están vacías pueden recibir el reino. Solo cuando el corazón está libre puede latir al ritmo del espíritu. La pobreza espiritual es libertad total. La mirada penetrante de Cristo, el amor que desarma. Uno de los detalles más hermosos de este pasaje es la mirada de Jesús. Dice el texto que Jesús lo miró con amor. No es una mirada de reproche, ni de exigencia fría, sino una mirada de ternura profunda, de reconocimiento y compasión. Es una mirada que ve más allá de las apariencias. Ve la sinceridad de la búsqueda, la lucha interna. El deseo genuino mezclado con el miedo paralizante. Esa mirada de Jesús es la misma que hoy nos alcanza a cada uno de nosotros. Nos mira con amor cuando luchamos por ser fieles, cuando nos debatimos entre el seguimiento y el apego, entre la entrega y el control. No es un amor que minimiza el llamado, pero tampoco es un amor que condena. Es el amor que llama a más.
El amor que no se conforma con menos que el todo. La paradoja divina, perderlo todo para ganarlo todo. El joven rico no logra entender la lógica del reino. La lógica paradójica de Cristo. En el Evangelio, quien pierde gana. Quien suelta recibe, quien muere vive. Lo que parece pérdida es, en realidad, ganancia infinita. Venderlo todo y dárselo a los pobres no es un castigo, sino una liberación y una puerta a una plenitud mayor. Porque solo cuando ya no tienes nada, descubres que Dios es tu todo. Jesús no le pide al joven que renuncie a sus bienes por un capricho. Se lo pide porque quiere darle algo infinitamente mejor. Un tesoro en el cielo, una relación de intimidad con Él. Una libertad interior que ninguna riqueza terrena puede dar. Pero el joven no puede creerlo. Prefiere lo que ve y controla, al misterio, que solo se puede abrazar en la fe. Prefiere lo seguro a lo infinito. Prefiere lo visible a lo eterno. Los discípulos y la sorpresa ante la radicalidad del reino. Los discípulos quedan asombrados al oír las palabras de Jesús. Qué difícil es para un rico entrar en el reino. En la mentalidad judía de la época, la riqueza era signo de bendición divina. ¿Cómo puede ser entonces que las riquezas sean un obstáculo? Aquí Jesús rompe un paradigma. No son las riquezas en sí mismas el problema, sino el apego a ellas, el poder que ejercen sobre el corazón. Esta enseñanza es desconcertante, porque desnuda una verdad incómoda. Todo lo que el mundo considera éxito, poder o seguridad puede volverse un muro entre Dios y el alma. Solo quien se vacía es capaz de ser colmado. Solo quien se despoja es capaz de recibir. El reino es para los pobres en espíritu. Los que no tienen nada que perder porque ya lo han dado todo. Lo imposible para el hombre es posible para Dios. La frase final de Jesús es una explosión de esperanza. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Esta es la clave del Evangelio entero. El seguimiento no es obra humana, es obra divina. La salvación no es conquista personal, es regalo inmerecido. Nadie puede salvarse por sus propios medios. Nadie puede despojarse completamente sin la gracia. Pero el Espíritu de Dios puede obrar lo imposible en corazones abiertos. ¿Quién se deja amar por Dios? ¿Quién permite que esa mirada de amor de Cristo penetre su alma? Será capaz de soltarlo todo con alegría. Porque al final descubre que, al soltarlo todo, lo gana todo, el amor infinito de Dios. La riqueza interior, el tesoro invisible que define el corazón. Cuando Jesús señala el peligro de las riquezas, no se refiere únicamente al dinero o a los bienes materiales. Se refiere a todo aquello que ocupa el centro de nuestra vida. A todo lo que nos da una falsa identidad y nos esclaviza. Aunque externamente parezca inofensivo. Hay riquezas invisibles, tan peligrosas como el oro o las posesiones. El prestigio social, la buena imagen ante los demás. El orgullo de creerse justo, el apego al reconocimiento. O el deseo de controlarlo todo. Estas riquezas son ídolos del corazón, y son, en muchos casos, más difíciles de soltar que el dinero mismo. El joven rico, que en apariencia cumplía los mandamientos y vivía religiosamente correcto, en realidad había edificado su identidad sobre la falsa seguridad de lo que poseía y lo que había logrado. Su corazón, aunque buscaba a Dios, estaba dividido. No tenía espacio suficiente para el reino.
Porque lo tenía ocupado con sus tesoros personales. Jesús le muestra que el verdadero problema no es externo, sino interno. La libertad del corazón depende de quien ocupa el primer lugar. El miedo a perder el control, la raíz de nuestras resistencias. Una de las razones más profundas por las que el joven rico no puede seguir a Jesús es su miedo a perder el control de su vida. Mientras posea riquezas, mientras controle sus bienes, cree que tiene el poder sobre su destino, que puede definir lo que es y lo que será. Pero seguir a Cristo significa precisamente lo contrario. Entregar el timón de la existencia, soltar las riendas y confiar. Ese miedo ancestral es el mismo que vive en todos nosotros. Nos cuesta soltar, porque soltar es reconocer nuestra vulnerabilidad. Es admitir que no somos dueños de nada. Nos aferramos porque creemos que lo que poseemos nos da poder. Y ese poder nos da control. Pero el verdadero discípulo es el que aprende a vivir en la santa incertidumbre de la fe, confiando en que Dios siempre proveerá, aunque no vea el camino claro. El riesgo de la buena conciencia, cuando la religiosidad se vuelve excusa. El joven rico es un personaje profundamente religioso. Conoce los mandamientos y los cumple desde su juventud. Es un hombre recto a los ojos de la ley. Pero su encuentro con Jesús revela una trampa espiritual muy común. La buena conciencia puede ser el mayor obstáculo para la verdadera conversión. Cuando creemos que porque cumplimos lo básico, ya hemos hecho suficiente, caemos en una religión sin transformación. El cumplimiento externo de normas nunca reemplaza el abandono interior al amor de Dios. La fe auténtica no es sumar méritos, sino dejar que Dios lo sea todo. El joven cree que es bueno porque cumple. Pero Jesús le muestra que el camino del reino es mucho más radical, es entrega total. Es renuncia, es libertad interior. La invitación al vacío, el despojo que prepara el corazón. Jesús le pide al joven rico que venda todo, que lo dé a los pobres y que lo siga. Esta triple invitación es el camino espiritual esencial del discipulado. Despojarse, compartir y seguir. No hay seguimiento auténtico sin desprendimiento previo. Porque el corazón lleno de cosas no tiene espacio para Dios. Este despojo no es un capricho divino. Es una pedagogía de libertad. Cuando soltamos lo que nos ata, nos volvemos ligeros para caminar tras los pasos de Cristo. Cuando damos lo nuestro a quienes lo necesitan, experimentamos la alegría de que el verdadero tesoro es el amor compartido. Y cuando seguimos a Jesús con el corazón libre, descubrimos que Él es la única riqueza que no envejece ni pasa. El escándalo de la radicalidad, un evangelio que sacude. Los discípulos se asombran ante la enseñanza de Jesús. Si los ricos que eran considerados bendecidos por Dios lo tienen tan difícil, ¿quién puede salvarse? Este escándalo es esencial para entender el evangelio. La lógica de Dios no es la lógica del mundo. Lo que el mundo considera éxito, Dios lo ve como obstáculo. Lo que el mundo llama poder, Dios lo llama esclavitud. El Evangelio de Cristo es profundamente contracultural. No busca acumulación, sino entrega. No busca protagonismo, sino servicio. No busca asegurar el futuro, sino vivir el presente confiando plenamente. Por eso, el discipulado es una aventura de fe. Siempre desafiante, siempre incomprensible. Para quien mide todo con la lógica de este mundo.
Seguir a Cristo es aceptar vivir en la paradoja divina. Perder para ganar, soltar para poseer, morir para vivir. La tristeza que revela la esclavitud interior. El detalle más conmovedor del pasaje es la tristeza del joven al marcharse. No lo insulta, no lo desafía, no se burla. Simplemente se va triste. Esa tristeza es la prueba más clara de que no era libre. Si lo hubiera sido, soltar no le habría causado dolor. Pero como sus riquezas eran su verdadero Dios, renunciar a ellas era renunciar a su seguridad y a su identidad. Esta tristeza es el eco de muchas tristezas modernas. La tristeza de quienes intuyen que hay un llamado más alto, pero prefieren quedarse en la mediocridad de lo cómodo. La tristeza de quienes saben que su alma fue creada para volar, pero prefieren caminar con el peso de sus cadenas. La tristeza de un corazón dividido entre el deseo de Dios y el miedo a soltar. El llamado universal a la libertad interior. Aunque el pasaje narra un encuentro específico, el llamado de Jesús es universal. Todos somos ese joven rico en algún momento. Todos llevamos dentro riquezas, visibles e invisibles, a las que nos aferramos. Y todos, tarde o temprano, escuchamos en el corazón la misma invitación. Vende lo que tienes, dale valor a lo esencial. Camina ligero tras mis pasos. El seguimiento de Cristo no es una llamada para unos pocos místicos o religiosos consagrados. Es la vocación fundamental de todo bautizado. Cada uno, en su estado de vida, está llamado a examinar cuáles son sus apegos. ¿Cuáles son sus seguridades ilusorias? ¿Qué es lo que teme perder más que a Dios? Solo quien hace este discernimiento puede experimentar la verdadera libertad del reino. Confiar en el Dios de lo imposible. La frase final de Jesús es una explosión de esperanza. Para los hombres, soltarse de sus riquezas, visibles o invisibles, es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Esta es la clave de la salvación. No es obra humana, es obra divina. Nadie puede salvarse por sus méritos, ni vaciarse completamente por fuerza propia. Pero Dios, con su gracia, puede obrar maravillas en corazones dispuestos. Lo imposible para el hombre: vivir ligero, amar sin condiciones. Soltar sin miedo es perfectamente posible para Dios. Lo único que pide es un corazón abierto, dispuesto a dejarse transformar. Y ese milagro, el de la libertad interior, es la mayor riqueza que puede recibir el alma. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.